Un hogar que tiene a Jesucristo como centro vive diferente. Hola mis amadas familias, qué gusto saludarles nuevamente en nuestro nuevo episodio de nuestro podcast Bendición para tu Hogar. Gracias al Señor, pues Él nos ha tenido con vida, nos ha tenido con bien y estamos contentos por su gracia y su misericordia. Qué bueno es poder saludarles nuevamente a ustedes y agradecerles de antemano a los que se han suscrito al canal, a los que han dado un like, han compartido estos episodios, estas clases para las familias, y qué bueno es que usted continúe con nosotros. Sí, se ha llegado un episodio más donde vamos a seguir hablando de las familias. Esperamos que este podcast esté llegando hasta la intimidad de su hogar y le esté siendo de bendición, de beneficio, que aumente nuestro conocimiento como padres de familia para poder formar a nuestros hijos, para poder ser de bendición a nuestras parejas. De seguro, así es. Porque las familias fuertes no nacen fuertes, se hacen fuertes. Es un trabajo continuo y de hecho el ser humano jamás va a dejar de aprender si así se lo propone. Nosotros debemos de aprender siempre y tener conocimiento para poder actuar en diferentes circunstancias. Nos quedamos en las familias fuertes huyen de la violencia entre pareja. Así es, las familias fuertes huyen de la violencia y del maltrato entre pareja. Son casos y temas que posiblemente se tratan de ocultar y muy difícil se les quiere hacer frente. Pero nosotros debemos de procurar de adquirir sabiduría, porque de seguro conflictos entre la familia o entre la pareja siempre se van a dar. El detalle está cómo vamos a resolver estos conflictos, estos problemas. Efesios capítulo 5, versículo 25. Vamos a dar lectura, porque en esto nos estamos basando. Efesios capítulo 5, verso 25, y dice: Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí misma por ella. Verso 28. Vuelve a decir: así también las mujeres deben amar. Bueno, repito, dice: así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. El verso 33 nos dice: por lo demás, cada uno de vosotros ame a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. Muchas de las veces me extraña por qué se ha dejado la formación de las familias o la importancia de las familias dentro de la iglesia. Yo creo que nos deberíamos de formar cada día más para ser padres bíblicos. Sí, padres según la Biblia lo marca y lo define, porque así también nuestros hogares van a estar llenos de sabiduría.
quiero leer también este otro pasaje que lo encontramos en el libro de Primera de Pedro, capítulo 3. Vamos a ver por acá, sí. Primera de Pedro, capítulo 3, verso 7, y dice: vosotros maridos, igualmente, vivid con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso, escuche, como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Pasajes bíblicos aconsejando a las parejas. En nuestro episodio anterior hablábamos que la religión no es garantía de que no haya violencia en el hogar, porque lastimosamente muchas de las veces solo se queda en palabras el decir amar, cuidar, sustentar a la pareja. Nosotros debemos, nosotros debemos de obedecer 100% la palabra del Señor. Me quedé en el episodio anterior contándoles una anécdota. Ahora va la segunda parte. Dice, una hermana, una dama, se comunica con el pastor y le dice: pastor, estoy siendo víctima de violencia. Ya le había dicho a mi esposo que si me seguía golpeando, le iba a decir al pastor. Y como lo volvió a ser pastor, ahora vengo a comentarle a usted que mi esposo desde hace muchos años me está golpeando. Dice que el pastor automáticamente le dijo a la hermana, le dijo a la dama: es necesario que tengamos una reunión con tu esposo en tu casa. En ese mismo momento salieron para su casa y fueron a platicar con el esposo. El esposo todo chiviado, todo avergonzado, porque su esposa lo había expuesto de lo que estaba haciendo. Cuando llegó el pastor, lo recibieron. Y entonces el pastor le empezó a preguntar: ¿por qué le pegas a tu esposa? Aquel esposo, por justificarse, empezó a decir varias cosas. Y entonces el pastor le responde: si tú me permites aconsejarte, lo voy a hacer. El esposo, como le dije, todo avergonzado, le dice: pastor, sí, diga. Y empezó a darle consejo sabio, consejo bíblico. Y pasaron los años. Aquel hombre recibió el consejo del pastor, le pidió perdón a su esposa, y después, con el tiempo, se vuelven a encontrar, la esposa alegre, la esposa contenta, porque gracias a Dios este hombre había aceptado el consejo. Ninguna dama, ninguna hermana de la congregación debe de callar
si está siendo víctima de violencia. Repito, ninguna dama, ninguna hermana. Y también no quiero dejar afuera porque algunas veces es el varón el que está sufriendo violencia. Entonces, ni un hombre debería de callarse dentro de la congregación si está siendo víctima de violencia. Pero ¿por qué decide callar? ¿Por qué una víctima de violencia, dígase psicológica, dígase física, dígase sexual, decide callar? Decide callar por ¿qué van a decir las personas? Deciden callar porque quieren mantener una falsa apariencia. Mire, para una víctima de violencia no es fácil poder hablar. Sí. Hay gente que dice, pero ¿por qué no habla? ¿Por qué no dice? Porque no es fácil hablar. Hay ciertas cosas que romper. Si a alguien le interesa que nosotros tengamos matrimonios saludables, es al Señor. Sí, repito, si a alguien le interesa que nosotros vivamos en santa paz con nuestro cónyuge, es al Señor. Por eso nos aconseja en la palabra de Él. Sí, Él nos aconseja cómo llevar un buen matrimonio. Pero una víctima de violencia decide callar por guardar las apariencias. Yo lo había dicho anteriormente, no se le olvide, como dice un dicho, a las paredes escuchan, las paredes hablan. ¿Qué significa eso? Que aparentemente que las cosas que están sucediendo en la casa, allí se queda, pero no. Hay gente queriendo o sin querer escuchar, saben cómo usted vive en el hogar. Claro que sí. No es fácil, le dije, porque deciden o en su mente se ponen a pensar, mejor guardo las apariencias para que no digan que yo tengo mal matrimonio, para que no se burlen que mi matrimonio está mal. Por eso mejor deciden callar. ¿Por qué las víctimas de violencia entre pareja deciden callar? Porque las hacen sentir culpables. ¿Sabe usted que muchas víctimas dentro de su interior se sienten culpables porque el victimario, porque el ofensor les ha hecho creer que ellas tienen la culpa de ser golpeadas? El victimario las hace sentir que ellas son las culpables, que ellos no tienen nada que ver. Por eso usted escucha a aquellas personas que dicen, no, yo no soy así, pero vos tenés la culpa porque vos me provocás, vos haces que yo me enoje, vos haces que yo haga todo, vos provocás que yo haga todo esto. Le dicen a la esposa, haciéndola sentir culpable. Entonces la esposa llega a tanto que ella cree que ella es la culpable.
¿Estará pasando eso en su hogar? ¿Estará pasando eso en casa? Por eso es necesario, hermanas y hermanos, que nosotros pongamos atención a lo que la palabra del Señor nos dice. Tal vez estos temas no fueron tratados en el templo a donde usted asiste, pero bendito Dios que ahora estos temas se están tratando acá y de esta manera. Si usted no lo sabía, si usted no sabía que esto era pecado y era incorrecto, y tal vez usted, caballero, estaba haciendo esto, estaba practicando esto, ahora el Señor le dice, no es de esa manera que yo te pido que trates a tu esposa. No es de esa manera que yo quiero que trates a tu esposa. Dice, yo quiero que tú la trates como a vaso frágil. Es lo que nos recomienda Primera de Pedro capítulo 3, versículo 7, y dice, vosotros maridos, igualmente, vivid con ellas sabiamente. ¿Por qué una esposa víctima de violencia decide callar? Porque el esposo golpeador la hizo sentirse responsable, sentirse culpable, que ella tenía la culpa porque ella es la que lo provoca. ¿Por qué decide una víctima de violencia quedarse callada? Por temor a quedarse sola. ¡Ah, qué tremendo! Por temor a quedarse sola. Y allí viene la expresión de es que si aguanto es por mis hijos. Es que si aguanto es para no quedarme sola. Mejor me prefiero aguantarme. ¿Será que eso está pasando en tu corazón? ¿Será que eso es lo que está pasando en tu mente? A ti, dama, a ti, mujer, e incluso tal vez a ti, varón, que tal vez es tu esposa la que está ejerciendo violencia contra ti. ¿Tienes miedo a quedarte solo o a quedarte sola? Por eso no sacas a luz los maltratos que estás pasando. Vuelvo a repetir, el victimario o el abusador psicológicamente empieza a trabajar en la mente de la víctima y, como le decía, lo hace sentir culpable, pero también lo hace sentir que no vale nada. ¿Por qué? Porque la víctima tiene miedo a quedarse sola y entonces le dice, ¿y a vos quién te va a querer? ¿Y quién se va a querer unir con tu persona? Si vos no valés. Y la empieza a denigrar tanto, y por eso la víctima o la esposa prefiere aguantar el maltrato, dígase de toda índole. Porque una víctima decide quedarse callada. Deberíamos de anular o no debería de existir dentro del matrimonio
dentro de la pareja que alguien sea víctima. No debería de existir. Pero lamentablemente y tristemente, por circunstancias que los mismos cónyuges no han aprendido de la manera bíblica, terminan estropeando su matrimonio. ¿Por qué, repito, una pareja o una víctima decide callar? Por amenazas. El victimario o el agresor recurre a lanzar amenazas como estas: si me denuncias, te mato. Oh, qué palabras tan fuertes. Cuando un agresor no quiere cambiar y justifica la violencia, amenaza y dice: si me denuncias, te mato. Imagínese, ya una mujer que ha sido golpeada, ya una mujer que ha sido violentada, de seguro va a tener miedo, de seguro va a estar invadida de miedo. Mas la amenaza que dice: si me denuncias, te mato, eso hace que la víctima se quede callada. Otra amenaza: si me denuncias, ya no te doy gasto y miras quién te mantiene. Quiero hablarle a los varones, aquellos hombres de hechos, aquellos hombres no solo de palabra, sino que el Señor nos ha puesto como esposos, como cabeza de hogar, para cuidar a nuestra familia, para ser protectores de nuestra familia, no agresores. ¿Por qué caer a estas amenazas hacia nuestra esposa? O muchas de las veces sucede también: si me denuncias o si me dejas, me mato. Y viene la manipulación. Debemos de estar conscientes que las familias fuertes no nacen fuertes, se hacen fuertes. Y es ahí donde recalco y entra nuevamente el pasaje del Salmo 127. Si Jehová no edificas la casa, en vano trabajan los que la edifican. Sabes que el Señor lo que hace en el hogar es poner orden. Imagínate, un lugar todo desordenado es un lugar donde no es agradable vivir, pero un lugar bien ordenado es agradable vivir. De igual manera, un hogar desordenado, donde el padre de familia no hace lo que le toca, no ejerce las funciones que le tocan, igualmente la esposa, igualmente los hijos, es un hogar totalmente desordenado. Y eso es lo que quiere Dios para nuestros hogares, ser bendición para nuestro hogar. Hay veces, hay esposas que se sienten entre la espada y la pared. ¿Qué hago si ya no me da gasto? ¿Qué hago si ya no me mantiene? ¿Qué hago si ya no me da gasto para los hijos? ¿Qué voy a hacer? Mejor me quedo callada y mejor me aguanto. No es esa la solución, ni la manera correcta de resolver estos problemas. Entonces, hermano Mefi, ¿cuál es la manera correcta?
La manera correcta es decirle, si tú estás sufriendo de agresión, si tú estás siendo víctima de violencia, decir hasta aquí. Pero y entonces, si no me da gasto, ¿cómo voy a mantener a mis hijos? Déjame decirte que las leyes de nuestro país protegen a la esposa o a la mujer y protegen a los hijos. Alguien un día me llamaba y me decía, mire hermano Mefi, mi esposo y yo nos dejamos por esto y este motivo. Ya no pudimos estar. Pero ahora, él como que se desentiende de la obligación de aportar económicamente a mi hijo, porque tenemos un hijo en común, decía ella. Entonces, decía, él se desajenó totalmente de pasar manutención a su hijo. ¿Será esto correcto? ¿Lo permito o no lo permito? Yo ya no quiero tener ninguna comunicación con él, pero creo que también es responsabilidad de él mantener a su hijo. Entonces le respondo y le digo, sí, es obligación del padre de familia hacerse cargo de sus hijos, sea uno o sean varios. Aportar económicamente para sus hijos. Muchas personas, muchos hombres están siendo arrestados, están siendo detenidos porque no han cumplido con la responsabilidad de ser proveedores económicos. Por ese motivo, las esposas reciben amenazas y prefieren aguantarse. ¿Por qué otra cosa? ¿Qué otra amenaza le dicen? Te saco de la casa si me denuncias. ¡Ah, qué tremendo! Yo comprendo que hay mujeres que están viviendo circunstancias muy difíciles, circunstancias muy fuertes, que no saben ni qué hacer. Permítame decirle, bendito Dios, y a Dios sea la honra y la gloria. El Señor, pues uno no comprende los planes del Señor, pero el Señor hace años me empieza a formar o empieza a tratar con nosotros para dedicarnos específicamente al trato de familias. Y son años los que hemos venido haciendo esto. Una de las cosas que el Señor me hacía sentir es ser ejemplo para las familias. Yo no entendía por qué tanto pensamiento de esta manera y de esta manera, y aquel anhelo de ser ejemplo para mi esposa y para mis hijas. Ahora que el tiempo ha pasado, me doy cuenta de los grandes propósitos y lo que Dios puede hacer con las familias. Lo que Dios hace con las familias. Tantos temas y tantas circunstancias que están pasando dentro de las familias, y lamentablemente muchas de las veces decidimos quedarnos callados. Las familias fuertes huyen de la violencia entre pareja. No hay justificación para ser violentos con la pareja. No hay justificación. Agradezco
a todos aquellos que se siguen suscribiendo al canal en YouTube de nuestro podcast Bendición para tu Hogar. Agradezco a todos aquellos que han compartido. Agradezco a todos aquellos que le han dado un me gusta, porque de esta manera estamos llegando a más hogares, a más personas. Muchas de las veces se hace viral las cosas malas. ¿Por qué no hacemos viral las cosas buenas? En este episodio ya casi voy llegando al final. Alguien preguntará, ¿pero qué puedo hacer para evitar o para recibir ayuda si estoy pasando este caso? Si usted asiste a una congregación, a una iglesia, usted debería de acercarse a su pastor. Este tema lo hablaremos en nuestro siguiente episodio. Déjeme contarle, tenemos entrevistas, ya primero Dios, donde vamos a hablar con autoridades como Policía Nacional Civil, como otras autoridades. ¿Qué tan frecuente se ven estos casos de violencia entre pareja? Que el Señor me los bendiga, mis amados hermanos. Para mí es una bendición poder acompañarles a través de nuestro podcast, Bendición para tu Hogar. Les saludo su anfitrión, Mefi Gómez. Si el Señor me lo permite, nos volvemos a encontrar en nuestro próximo episodio. Por hoy que el Señor me lo bendiga.